Bueno, bienvenidos a otra presentación en YouTube. Les agradezco mucho que estén presentes para la segunda parte de este estudio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Mi nombre es Carlos Arauz. Aparece así como Carlos Arauz en YouTube, puesto que Carlos Arauz ya estaba tomado. Bueno, vamos a ver el segundo versículo de esto, pero antes vamos a rever lo que vimos en el anterior. Vimos que tenemos que tener los ojos abiertos para ver. Jesucristo vio a este hombre. Del mismo modo, nuestros ojos espirituales abiertos para ver la necesidad espiritual de aquellos que estamos en contacto. Nunca más vamos a las apuradas, tan concentrados en nuestra rutina diaria que nos olvidamos de ver espiritualmente. Luego, a todos los hombres. No debemos llamar inmundo a lo que Dios limpió. No debemos hacer acepción de personas. De la misma forma que dice Pablo, a sabios y a no sabios, a ricos, a pobres, soy deudor, y somos deudores como ministros de la palabra de Dios, como embajadores de Dios, de presentar la palabra a aquellos que son simpáticos o no son tan simpáticos, no hacer acepción de personas. Tercero, también vimos el valor de un nombre, cuando Jesucristo nos llama Mateo, sígueme. De ahora en más vamos a recordar el nombre de las personas, no vamos a olvidar. Si tenemos que escribirlo en una agenda, lo hacemos. Si Pablo se puede acordar de Trifena y de Trifosa en Romanos 16, seguramente podemos acordar nombres mucho más fáciles nosotros y marcarlos en nuestra mente. Y por último vimos la invitación de Jesucristo a Mateo, sígueme. Y esto es un proceso de transformación. Mateo, cuando lo siguió Jesucristo, lo siguió con un boleto de ida y estuvo comprometido con él al punto de llegar a ser un apóstol. Me hace acordar a los antiguos exploradores que llegaban a un nuevo continente, y cuando llegaban a este continente, de manera de no verse tentado ante la primera estorbo, al primer escollo, a la primera desfortuna que puedan tener, quemaban sus naves para no volver atrás y avanzar, no importa las consecuencias. Y este es el proceso de cuando uno sigue verdaderamente a Jesucristo como discípulo. Circunstancias pueden ser adversas o contratiempos, pero uno sigue confiando y sigue caminando con Él. Bueno, ahora vamos a ver entonces el segundo versículo de nuestro estudio, que dice, luego del 9, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Cuánto pasó desde el tiempo que él se levantó y le siguió y organizar esta cena o este almuerzo para Jesucristo en su casa? No lo sabemos. Pero antes de sentarnos a la mesa, veamos otros registros en donde habla del mismo Mateo en otros libros, en otros evangelios. En Marcos capítulo 2, versículo 4, leemos versículo 14. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dice, sígueme, y levantándose le siguió. Aquí el nombre de Mateo es Leví. Y eso era muy común en los tiempos bíblicos, ser conocido con distintos nombres. Por ejemplo, Simón, lo conocían como Pedro o Petra. Saúl de Tarso, resultó Pablo, el apóstol Pablo. Y así con muchos. Es como sobrenombres o un nombre con significado. Un amigo mío, por ejemplo, es Eduardo, al que lo llamamos, lo que conocemos, el Tano, o Tano, por su ascendencia italiana. Bíblicamente sería Eduardo, también llamado Tano, aparece en la Biblia. O Jorge, por ejemplo, decimos Pierres, nada que ver. Si en un registro aparece Pierres y en otro aparece Jorge, es la misma persona. Son con distintos nombres. Aquí es Leví, pero es Mateo. Otro registro que aparece es Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28, y dice así, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al
banco los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. Y esto, dejadas todas las cosas, me imagino el cuadro de que él estaba en la mesa con toda la gente en la cola por los impuestos gravosos, todos con el ceño bien fruncido porque lo odiaban a este hombre, y se levanta cuando viene Jesucristo y deja toda la mesa de los tributos, dejando todas las cosas, levantándose le siguió. ¡Qué momento! Las miradas de la gente cuando lo ven que va con Jesucristo se han de haber quedado tan perturbadas y confundidas. Y el otro registro es cuando está con los apóstoles, Mateo 10, 2 al 4. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero es Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Esto de poner los nombres también era muy común, el nombre de los padres era muy común porque en aldeas pequeñas, en sociedades tan encerradas o tan unidas en cierta forma, muchos reconocían a los hijos por los padres. Entonces, como pasa hoy en día, uno conoce al padre y dijo: oh, yo conozco a Zebedeo. ¿Vos sos Jacobo, hijo de Zebedeo? Sos el hijo de Zebedeo. Zebedeo fue a la escuela conmigo. Oh, mira el tamaño que tenés, Jacobo. Y así ponen el nombre para luego ubicarlo. Y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, oh, es el hijo de Alfeo, ahora lo ubico. Y le veo por sobrenombre Tadeo. Simón el cananeo y Judías Iscariote, que también lo entregó. Y ya estamos con todos los versículos que vimos de Leví o Mateo, y ahora él está tan entusiasmado que va e invita a toda la gente que conoce para que vayan a esta cena o este almuerzo con Jesucristo. Y la gente en esta invitación, me imagino que debe estar todos sorprendidos. ¿Seguro que viene a tu casa? ¿Este Jesús de Nazaret viene a tu casa? Sí, viene a mi casa a comer. Vengan todos. En ese momento no tenían teléfonos ni celulares, pero si hubieran tenido, hubieran llamado a todos sus conocidos, sus colegas publicanos, y siendo un publicano desahuciado por la sociedad, por la gente, sus amigos quizás no eran los más de mejor reputación social, y llamó a todos: venite, ¿sabes quién viene? No, ni idea. Jesucristo a mi casa. No, me estás cargando. Jesucristo viene a mi casa, venite con todo, venite con... Llevo a mi señora, a mis chicos, venite todo, de comida de sobra. Y le aviso a Giselle. Vos sabés que Giselle estuvo en la calle haciendo todas estas cosas, ¿no? Decirle que venga. No saben ustedes el corazón de este hombre. No me juzgó, me llamó y me invitó a que lo siga. Y yo soy un publicano. Vengan todos. Y así los invitó a todos a almorzar o cenar en su casa. Y toda esta gente que estaba allí eran publicanos, discípulos, estaban sentados en la mesa también. Qué gran enseñanza para los discípulos de Jesucristo, los cuales a veces tenían estas visiones de ser nobles y aristócratas en la corte del reino de Dios, y verlo ahí mezclado a Jesucristo con publicanos, con alcohólicos, con prostitutas, con exconvictos que salían de la cárcel, vaya a saber qué cosa, adictos, adúlteros, pecadores, dice la Escritura. Imagínense todos los pecados que se pueden imaginar, Jesucristo les ministraba. ¿Y qué les hablaba en ese momento? ¿De qué le estaba hablando? Las buenas nuevas del Evangelio. Cuán absortos hubieran estado todos ellos cuando escuchaban a Jesucristo predicar las buenas nuevas. Él estaba sanando los corazones quebrantados por el pecado, o por vaya a saber qué cosa. Les hablaba de libertad a aquellos cautivos por enfermedades y pecados y dolencias del alma. Les confirmaba que Dios es amor y que aún en sus pecados y en el desaire de la sociedad, Dios los ama y Él los ama. Me imagino lo absorto, cómo lo escuchaban a ellos. Jesucristo se mezclaba con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con leprosos, con gentiles, con dementes, con enfermos, aún poseídos, personas ridículas, como por ejemplo ellos que trajeron por el techo a esta persona para ser sanada, con romanos o gentiles como el centurión,
criminales, como el buen ladrón, el último testimonio en el madero, Jesucristo, momentos antes de entregar su espíritu, con samaritanos que eran desahuciados por la sociedad. Qué liberación para esta gente. Y voy a cerrar este segmento con la lectura de algo que escribió un escritor llamado William Barclay, y dice así: si uno piensa que ser cristiano es ir a misa o reunirse con creyentes 1 o 2 veces por semana, dar limosna o ofrendas, hacer sus oraciones y ruegos, leer la Biblia o el catecismo, todo esto no es en verdad la esencia del cristianismo. La esencia es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. No se puede tomar la primera parte y dejar de lado la segunda. Juan dijo: si decís que amás a Dios, pero aborreces a tu hermano, sos un mentiroso. Así de simple. Juan también dice: la única verdadera forma de probar que uno ama a Dios es si amas a tu prójimo. Esto es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Miremos a Jesucristo. ¿Y qué vemos cuando miramos a Jesucristo? Alguien que alimentó a los hambrientos, alguien que sanó a los enfermos, alguien que tuvo compasión con los que tenían el corazón quebrantado, alguien que fue amigo de los descartados y los casos perdidos. Si esto es lo que vemos en Jesucristo, y Él hizo siempre la voluntad de Dios, también nosotros como cristianos debiéramos hacer lo mismo. Y no hay registro en que Jesucristo le pregunta a alguno de estos pecadores: ¿cuáles fueron tus pecados? No los juzga, sino dice: tus pecados te son perdonados, no peques más. Y le da tan liberación como este Mateo, que con su entusiasmo invitó a toda la gente que él conocía para esta cena. Y de ahí en más no miró para atrás y lo siguió Jesucristo. Aquí vamos a terminar este segmento. Les agradezco muchísimo su atención y que estén aquí. Y en el próximo vamos a ver la entrada de los aguafiestas. Así que muchísimas gracias. Será hasta el próximo segmento y Dios los bendiga.